Bueno, en el marco de la celebración del Día del Patrimonio Cultural, el Laboratorio Ciudad y Territorio de la Universidad Diego Portales presentó el libro Ni tan elefante ni tan blanco, dedicado a la historia del Estadio Nacional. Queremos conversar al respecto. Para eso nos acompaña la autora de este texto, que está aquí. Aquí estamos con el libro y la portada, Valentina Rosas. Gracias por estar con nosotros, Valentina. Gracias por la invitación. Valentina, primero, ¿por qué decidieron abordar, o decidiste más bien estudiar el Estadio Nacional? Te lo preguntaba fuera de cámara. ¿No hay ningún vínculo, ningún pariente que estuviera involucrado en la construcción o que tuviera algún lazo especial con el estadio? ¿Por qué lo escogiste este y no otro edificio como entre tanto? Lo escogí, no tengo ninguna relación especial, como te comentaba antes, tampoco con el fútbol, fue algo que aprendí a través del estadio. Y estaba buscando, cuando empecé a hacer mi tesis de maestría en urbanismo, que es el origen del libro, estaba buscando un lugar complejo en la ciudad de Santiago que al mismo tiempo sea un desafío para la planificación urbana, que tuviese esa tensión entre fútbol y memoria, o sea, de alguna manera tiene esta otra historia que no ha sido contada o que cuando empecé a estudiarlo todavía no tenía ninguna manifestación física, y me ayudaba para hablar de infraestructura compleja y de como desafíos nuevos para la planificación. Ahora, ¿por qué se define esto como una estructura compleja? Me imagino que tiene que ver algo más que solo con el tamaño, ¿no? No, claro, tiene que ver con muchas cosas. El tamaño, bueno, del edificio, pero del predio, que hace que haya muchos planes maestros e intentos de hacer parques en este lugar durante todos los años. O sea, casi cada década tiene un plan maestro para este lugar. Es complejo por su historia, porque tiene episodios muy importantes para nosotros, positivos, de unidad nacional. Al mismo tiempo se usa como campo de prisioneros. Sí. Entonces, de repente aparece esta condición de memorial que tiene que juntarse con el fútbol. Entonces, una idea como de lo festivo y del duelo, cómo conviven eso. O sea, también uno de los objetivos del libro es como mostrar esas otras dimensiones que tiene y no solo como el principal recinto deportivo de nuestro país. Sí, o sea, yo partí con una intención de futbolizar el recinto. Yeah. Y empezar a abrir estas otras dimensiones que tenían que ver con la historia, con los usos que ha tenido, con su propio edificio, o sea, entender por qué es un edificio moderno, qué rasgos tiene, qué rasgos urbanos tiene, y claro, contando esa otra historia que no es propiamente la del Mundial, por ejemplo. Sí, claro. Ahora, hay una mitología en torno al Estadio Nacional, quizás que también era conveniente como ir limpiando o más bien aclarando. Sí, el título más tiene como ese juego, sí, como el mito de que sea un elefante blanco, y la idea de que no sea ni tan elefante ni tan blanco tiene que ver con esta idea de deshacer ciertos mitos que hay escritos sobre. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Bueno, uno es el que acabamos de hablar, como la futbolización del recinto, y ahí iba a entender la condición mucho más plurideportiva que tenía originalmente, como un recinto olímpico. También respecto a su uso como campo prisionero, descubrí la investigación que había sido un campo de refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tiene como dos lados de la historia, o sea, no solo fue un lugar de prisión, sino que también fue un lugar de refugio. Sí, claro. También para chilenos durante aluviones en los años 40 y 50. También jugaba un poco con esto de que sea un edificio moderno construido por el Estado, cuánto de modernidad realmente tuvo. Descubrí que se inauguró y no estaba listo. Entonces, fue un edificio vanguardista en ese sentido, se inaugura el 38, ¿no? 38. Para la época, el diseño, la manera en la que se construyó, el estilo arquitectónico, ¿lo pone a la vanguardia? Lo pone a la vanguardia, o sea, fue el estadio más grande de Latinoamérica cuando se inauguró, o sea, su tamaño lo ponía a la vanguardia. La marquesina es la luz más grande que hay en ese momento, con esa condición estructural, o sea, que está envolado. Es un edificio que no tiene ornamentos, aunque los diseños originales tenían, pero entonces el edificio más grande que el Estado hace con estilo moderno, o sea, el Estado asume este nuevo estilo de arquitectura. ¿Y eso tiene alguna significación política también, me imagino, o histórica quizás más bien, del hecho de que el Estado esté construyendo con un estilo determinado? Sí, o sea, tiene que ver, yo creo, además el edificio empieza en una pieza como de esta modernización del Estado que se representa a través de una arquitectura moderna, pero que es mucho más profunda la revolución que hay detrás de modernización. Ahora, tú hablabas de los planes maestros. Hay como 10, 11 planes maestros, ¿no? En la historia del Estadio Nacional.
menos de 100 años, o sea, claro, como tú decías, uno por década más o menos. Eso habla, me imagino, de un potencial enorme que la gente o los gobiernos, las autoridades de turno ven, pero finalmente no termina por concretarse esos planes maestros, o no todos. Sí, yo creo que hay algo de utopía frustrada, o sea, hay algo de que nosotros podemos ver las intenciones de distintos gobiernos a través de cómo son estos planes. Hay unos planes que ponen más énfasis en el parque, otros más en el deporte, otros en el auto, otros en fragmentar el predio, pero todos son una especie de intentos un poco frustrados, o sea, son utopías sobre este predio que no se llegan a realizar. Y lo interesante es que eso desde 38 hasta hoy, o sea, Sebastián Piñera tenía un proyecto para este lugar, el gobierno anterior de Bachelet también lo tenía, ahora probablemente también en la discusión del Parque de la Ciudadanía veamos que hay otro plan o que hay otra utopía. Sí, claro, y al final, ¿por qué nunca se concreta? Yo creo que por un lado, porque es un predio muy grande y eso también es uno de sus grandes valores, o sea que es difícil construirlo de una sola tanda. Y yo creo que porque está dividido en distintos lugares del Estado. O sea, ha pasado por el MOP, ahora está en el Ministerio de Deporte, ciertos presidentes lo han hecho proyectos prioritarios presidenciales, pero después vuelve a manos del MOP o de otra institución de planificación. Entonces yo creo que está tensionado en estas distintas figuras públicas y al mismo tiempo requiere que más de un gobierno se ponga de acuerdo en qué hacer con él por lo grande que es. Y me imagino que ese peloteo tiene que ver también con no saber bien qué es lo que es el Estadio Nacional, ¿no? Que aparentemente o es su primera función, es un recinto deportivo, pero que tiene esta otra faceta que están ahí latentes, pero quizás no muy claras, no muy especificadas. Yo creo que es súper interesante en eso que dices tú, el problema del nombre, o sea, porque nos referimos a Estadio Nacional con el edificio, o sea, donde juega la selección, y al predio que tiene 64 hectáreas. Y esa poca claridad que tenemos entre el predio, que es gigantesco y que debería ser una especie de campo deportivo, y el edificio, es parte de esta confusión de que no sabemos cómo tratarlo. Ahora, los futboleros yo creo que son los que más se lo han apropiado, ¿no? Pero has descubierto quizás otros grupos que también hicieron del Estadio Nacional como el recinto completo suyo también. Sí, o sea, yo creo por un lado está cuando uno va cotidianamente al estadio, que me tocaba también por mi trabajo profesional, uno se da cuenta que hay otros deportes, o sea, asociados, por ejemplo, a los centros de alto rendimiento que practican mucho, al atletismo, por ejemplo, que practican mucho diariamente en el estadio, más allá de los eventos que hay los domingos. Hasta béisbol creo que se juega por ahí. Béisbol, voleibol de playa, tiro con arco, o sea, hay una serie de deportes que se practican. Y por otro lado, yo creo que una cosa más reciente son agrupaciones de memoria que también han reivindicado este lugar como un lugar que tiene que representar los usos que ellos estiman, desde el Día del Patrimonio hacer rutas de cómo funciona como campo prisionero y de hacer memoriales dentro del espacio también. Ahora, es interesante eso porque, de hecho, la remodelación contempla la conservación de un espacio, ¿no?, detrás del arco norte, si no me equivoco, donde se mantiene la estructura original, los tablones de madera, etcétera. ¿La escotilla? Escotilla 8, claro. Y eso se mantiene y sigue ahí. El que se haya respetado ese espacio y no se haya arrasado con eso, como podría haber ocurrido, también habla mucho, yo creo, de esa identidad que tiene el estadio. Sí, pero también es un falso histórico, o sea, no son los tablones del 73, son los tablones que parecen antiguos, que no está, cuando se remodeló ya había estos tablones metálicos, cuando se cambió por la silla, entonces luego se hace esta especie de recinto que parece como si fuese del 73, pero no es la materialidad real, o sea, no es un sitio arqueológico. Yo creo que tiene un valor fuerte y es bien impactante el simbolismo que tiene, o sea, como esto del vacío cuando el estadio está lleno, como la presencia de la ausencia. Yo creo que es un gran valor y un avance en materializar este pasado en el estadio. Sí, claro. Pero que crea confusión. Ahora, de nuevo, estamos en otro punto en el que se está discutiendo y aparecieron algunas versiones de prensa sobre este proyecto, el Parque de la Ciudadanía, que se iba a construir, impulsado por el gobierno anterior y que este gobierno, al parecer, habría detenido. ¿Qué se debe hacer con el Estadio Nacional? A tu juicio, después de todo este estudio, después de este libro, después de conocerlo en profundidad, ¿qué hacemos con el Estadio Nacional? Bueno, mi opinión no es imparcial porque soy arquitecta también del Parque de la Ciudadanía, entonces evidentemente yo creo que para mí es muy importante que ese proyecto se lleve a cabo. ¿Por qué?
O sea, por un lado, cuando uno ve los planes maestros a través del tiempo, esta idea de que se convierta en un parque es una idea antigua, o sea, de los años 40 y 50, y que luego reaparece en los 80, que de alguna manera es más allá del deporte elite, darle un espacio a la recreación y al esparcimiento. Entonces es frustrante ver cómo tantos planes maestros lo han intentado hacer y ahora hemos estado muy cerca y empezamos a construir una parte de ese parque y que nos da la oportunidad de cumplir esa promesa que tiene más de 70 años. Sí, que pueda transformarse definitivamente en algo más, dar ese paso siguiente, claro. El Estadio Nacional. Bueno, Valentina Rosas entonces, ni tan elefante ni tan blanco, la historia y estas distintas dimensiones del Estadio Nacional. RIL Editores es el publicador de este libro. Valentina, gracias por haber venido a CNN Chile para hablar con nosotros, muy amable. Chao. Nosotros nos separamos un instante, volvemos de inmediato con más noticias acá en CNN Chile.